Hola, hola. ¿Alguien anda por ahí? Mm, aquí está, ok. Hola, buenas tardes, tarde, noche. ¿Quién anda por ahí? Mm, mm, mm. ¿Alguien me ve en línea? Ay, no puede ser. Hola, ¿alguien por ahí? Hola, hola. Buenas tardes. No puedo copiar el link del live. Hola, hola. ¿Alguien anda por ahí para ver si comenzamos o me vuelvo a conectar? Hola, hola. Saluden, por favor. A ver, déjenme ver por acá. Hola, hola. ¿Alguien por ahí? Ok, pues parece que sí está en línea. Ok, entonces, ¿te parece si comenzamos, Carla? Y ya que Perfecto. de todas maneras queda la grabación y pues ya hay para darle difusión. Entonces, ok, entonces, las personas van a ir conectando. Les comento que la próxima semana vamos a hablar de Ayurveda y aceites esenciales y el fin de semana vamos a hablar de la no dualidad. El día de hoy vamos a tener un tema bastante bonito, en particular se me hace súper básico, porque vamos a hablar de la esencia del ser. Hablaremos un poco acerca de quiénes somos dentro de las palabras que surjan y pues como un poco de en dónde estamos y pues
para algunos cuál es nuestro propósito en la vida. Así que les invito a escribir en el chat si tienen alguna inquietud, sus experiencias con el tema, se van a estar leyendo sus comentarios. Y para este tema contamos con la presencia de una guía bastante linda. Su nombre es Carla Delgado. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, noche para ti. Y les platico un poquito de Carla. Ella nos acompaña desde España. Ella es la directora de Hacia el Ser. Y justamente ella se encarga de acompañar a personas a vivir desde la paz interna, ayudándoles justo muchas veces a cuestionar algunas ideas que ya son muchas veces como muy preconcebidas acerca de quiénes somos, y muchas veces eso nos impide pues aceptarnos completamente de quiénes somos realmente. Su propósito es conocerse desde lo auténtico, en la aceptación de lo que realmente somos o quienes realmente somos. Así que me siento muy honrada, muy agradecida que nos acompañes esta tarde noche, y pues obviamente que hayas aceptado la invitación para guiarnos en este tema tan profundo y pues tan necesario, es tan necesario. Así que muchas gracias. Es un placer estar compartiendo aquí este rato y conversar y al final conectarnos, ¿no? Conectarnos con este espacio auténtico de recordar al final lo que somos. Así es, ahí tú utilizas justamente esa palabra de recordar, y que honestamente muchas veces ni siquiera, o sea, como que pasan muchos años para algunos que no tenemos conocimiento de esto, y a veces tiene que suceder algo para empezar este proceso. Sí, bueno, al final recordar es literalmente, o sea, etimológicamente recordar es volver a pasar por el corazón, es decir, volver a sentir. Es decir, porque en el fondo lo que somos no es algo que tengamos que aprender o que tengamos que construir o que tengamos que mejorar. Es decir, al final lo que somos tiene que ser recordado, es decir, porque es la esencia que ya está en nosotros. Es decir, al final el camino es mucho más sencillo, porque únicamente requiere soltar lo que nos impide recordar lo que somos, o sea, vivir desde lo auténtico. Entonces, al final el camino es mucho más fácil. Ok, fíjate, como que muchas veces, o la mayoría de las veces para algunos, cuando nacemos, tenemos una percepción como muy limitada acerca de quiénes somos, como dentro de esta construcción que tenemos de quiénes somos, nos describimos con ciertas cualidades, ciertos defectos, y llega un momento en la vida en el que pensamos como a explorar más allá de esa información, y empezamos como una búsqueda mucho más profunda acerca, y a veces ni siquiera de quiénes somos, sino como solo, como muchas veces dejar el sufrimiento, por decirlo de una manera. ¿Nos podrías compartir un poco de cómo tú comenzaste con este proceso de recordar o de autoconocimiento? La verdad que tampoco te sabría decir un momento determinado, porque más o menos en toda mi vida pues, siempre he estado conectada con la espiritualidad o con el cuestionarme el mundo. Entonces, más o menos, aunque he ido haciendo cosas diferentes, siempre he estado conectada con algo. Es decir, empezaba a lo mejor con otros tipos de terapias más energéticas, pero hasta ahora digamos que las enseñanzas no duales o la vía no dual es la que más me llena, porque de alguna forma me responde a todo lo que siempre he estado buscando. Es decir, sobre todo, es decir, supongo que como pasa a mucha gente, es decir, vivimos la vida muchas veces sin sentirnos parte de este mundo. Es decir, es como que nos cuesta mucho adaptarnos a esta realidad. Entonces parece que necesitamos otra respuesta. Parece que el mundo no nos dice realmente quién somos, no nos da nada que nos llene realmente. Entonces es por eso que iniciamos caminos de búsqueda, de cuestionar que la realidad tiene que ser otra cosa, que este mundo no nos está en realidad dando nada auténtico. Es decir, que al final siempre
todo acaba. Y cuando parece que hemos encontrado la vía de la felicidad, donde algo que nos llenaba mucho, llega un momento que termina, sea una actividad, sea una relación, sea lo que sea. Y parece que vuelta a empezar de nuevo. Es como un camino de siempre estar empezando, siempre estar buscando de nuevo algo que realmente sea auténtico. Entonces, cuando ya te cansas de buscar, cuando te das cuenta un poco de cuál es el juego del mundo, pues empiezas a buscar otras vías, empiezas a investigar, a probar, y a cada uno supongo que le llena un camino, pero en definitiva todo nos tiene que llevar a conocernos realmente más allá de este personaje, más allá de este ser limitado que sufre, que le pasan cosas, que parece que tenga una historia y nunca en definitiva experimentamos nada que sea permanente. Entonces, bueno, mi camino un poco ha sido dejándome llevar por lo que ha ido surgiendo. Es decir, he ido pasando por mucho tipo de temas de mejor desarrollo personal, de autoconocimiento, pero quizás la vía en que ahora mismo me encuentro es la que más me llena, porque de alguna forma para mí tiene un sentido. Es decir, ese sentido que en el mundo no encontraba, el conocerme realmente, el conectar con esa esencia, con esa parte de nosotros que siempre ha estado ahí, que va más allá del tiempo. Es decir, es lo que al final es la respuesta que siempre estamos buscando de alguna manera. Es decir, aunque incluso personas que no sean a lo mejor muy espirituales e intenten buscar cosas en el mundo, en definitiva lo que están buscando es esa conexión. Es decir, en cada cosa que hacemos siempre estamos buscando esa conexión auténtica, solo que muchas veces lo encontramos allí donde nos encuentra y tarde o temprano nos acabará desilusionando. Entonces, bueno, mi camino es un poco ese, al final darte cuenta que el mundo no te da nada y aunque hay una gran fascinación por lo que pasa afuera, por lo que parece que el mundo te da, lo que puedas vivir, cada vez es más evidente, o voy viendo que es más evidente el que ese no es la vía. Pero bueno, al final es permitirte. Al final yo creo que la vida está para experimentarla, para vivirla, para volver a equivocarnos una y otra vez y volver a elegir de nuevo en la dirección correcta, ¿no? Sí, porque vivimos mucho, bueno, en particular, vivimos mucho como con esta idea de que hay que lograr y que obtener y que hay que, ¿no? Y entonces buscas por aquí, buscas por acá, buscas por acá, buscas por acá. Y de pronto es como, llego a eso, pero me quedo con esa sensación de, ok, estuvo bien, pero ahora qué sigue. Como que no hay ese sentirse completo. Y justamente el empezar a estudiar o empezar como esta exploración, pues obviamente la no dualidad nos empieza a enseñar que el juego o la maqueta del mundo, ¿no? Pues justamente es eso, la impermanencia, ¿no? Y muchas veces nosotros lo que buscamos es esa estabilidad o ese equilibrio o ese balance o ese no sufrimiento o esa paz, ¿no? Tú dentro de tu página utilizas ese término que es tan buscado, ¿no? Y tan necesitado desde la dualidad, que decimos, es que realmente quiero vivir en paz, lo que quiero es paz, o déjenme en paz, ¿no? Pero es como esa necesidad que obviamente nuestra esencia, que es obviamente hacia dónde vamos, pues siempre está digamos, buscando, y que la buscamos a través de personas, la buscamos a través de situaciones, la buscamos, y muchas veces, es decir, tal cual lo mencionas hace rato, el mundo no te da, ¿no? Y el mundo no te quita, pero finalmente es parte del aprendizaje. Y sí. ¿Sí? Sí, digo que al final es parte del juego, ¿no? Porque al final la vida no es más que el juego a creer que puedo ganar, que puedo perder, que puedo sufrir, que puedo conseguir algo. Es el juego conmigo mismo, porque si solo, es decir, la esencia es una, si solo existe una conciencia, soy yo jugando conmigo mismo. Entonces, aunque hayan diferentes personas o diferentes situaciones, siempre soy yo jugando al juego de la manipulación, del control, de
ahora me siento realizado, ahora me siento reconocido, ahora me siento rechazado y ese es el juego para estar entretenidos al final y que, bueno, es parte de la experiencia que hemos elegido experimentar. Es decir, no hay nada que esté fuera del deseo, es decir, del deseo de querer experimentar esta realidad. Y no hay nada malo en eso. Es decir, muchas veces cuando nos introducimos en la espiritualidad y empezamos a desear, querer estar en paz, querer conocer, parece que tengo que rechazar el mundo, parece que hay cosas que no, es que esto es egoico, o es que esto es falso, o es que esto es una ilusión. Sí, pero aquí estamos. Entonces, ¿qué sentido tiene rechazar? ¿Qué sentido tiene el separarme de la experiencia al fin y al cabo, ¿no? Es decir, no tiene sentido. Hemos venido a jugar y hemos venido a experimentar. Y que parte justo, y honestamente a veces entro en ese rol del rechazar la experiencia humana, corporal, de rechazar el cuerpo, decir ahora sí, ya no soy este cuerpo, ¿no? Este mundo no es real, ¿no? O sea, como que entramos también en el juego de rechazar y hasta lo que entiendo en este momento es parte de esa integración y de aceptar la experiencia humana, de la experiencia de los sentidos, la experiencia de las emociones, la experiencia de los pensamientos y verlo de esa manera solo como una experiencia, que al final pues no es como buena ni mala, ¿no? Pero al final creo que el punto aquí más relevante es ese recordatorio, esa reconexión, ese autoconocimiento, ¿no? Y justamente ahí entraría mi pregunta, porque a lo mejor hay muchas personas que pueden decir, ok, la esencia del ser, ¿no? Hablamos del ser y todos hablamos siempre de un ser o decimos que somos espirituales o que somos parte, ¿no? Pero como que muchas veces no alcanzamos a ver la importancia que tiene o el saber diferenciar como entre qué sí somos y qué no somos. O sea, como darle realmente esa atención al ser. Entonces, aquí desde lo que tú has vivido, tu experiencia o tu conocimiento, ¿cómo podríamos comenzar como a hacer esa distinción entre qué sí somos y qué no somos? Bueno, al final la pregunta sería, ¿todo lo que sea cambiante es falso? Entonces, todo lo que cambie, todo lo que pueda ser modificado, todo lo que pueda hoy ser una cosa y mañana otra, estamos viviendo en el nivel de la percepción. Entonces, todo aquello que creo ser, pero mañana cambie, estoy viviendo en un personaje separado, estoy viviendo en algo que no es real. Entonces, creer en algo, creer que soy este personaje que ahora está aquí, pero dentro de un rato estará en otro sitio, es algo que no puede ser real porque cambia. Entonces, ¿qué es lo auténtico? Aquello que surge de mí y que no está vinculado al tiempo. Entonces, al final lo que somos no puede ser más que la paz, que la conciencia de este instante. Entonces, si para poder comprender algo tengo que basarme en una historia, tengo que basarme en lo que hice, en lo que me pasó, en lo que sucedió, estoy viviendo en un concepto, estoy viviendo en algo que no es real. Es decir, lo mismo ocurre cuando estamos en conflicto, es decir, cada vez que experimentamos miedo, cada vez que experimentamos algún tipo de sufrimiento, tampoco, es decir, estamos percibiendo desde lo personal y desde la memoria de sufrimiento. Entonces, cada vez que sufrimos, tenemos que tener muy claro que estamos percibiendo erróneamente. Es decir, aunque tenga toda la realidad, es decir, aunque sea todo lo justificable, es decir, miremos que el sufrimiento nunca puede hablarme de quién soy realmente, solo me habla de lo que creo ser aquí. Entonces, si estoy sufriendo, estoy percibiendo a través del tiempo, estoy viendo a través de lo limitado. Entonces, la manera es darme cuenta, es decir, si sufro, sé que no es real. Entonces, ahí es momento de cuestionar, de poner en duda y de mirar lo que me está pasando o lo que estoy interpretando. Porque creerme la historia y entrar en la historia es perpetuarla. Es decir, y nunca me va a llevar a nada auténtico. Es decir, muchas veces creemos que la solución está en ir a lo de afuera. Es decir, cambio lo de fuera y mi sentir cambia.
tenía antes un conflicto, pero como ha cambiado la situación, ahora estoy bien. Es decir, ahí hay una trampa, es decir, porque en el fondo lo que yo estoy creyendo de lo que me pasa no está relacionado directamente con lo que ocurre fuera, sino qué es lo que yo estoy interpretando acerca de lo que está ocurriendo. ¿Qué poder le he dado a lo externo para hacerme sentir como me estoy sintiendo? Es decir, al final, lo falso también tiene que ver con nuestra mirada externa, con cómo vemos el mundo, qué expectativas le ponemos, cuáles son las exigencias, los juicios que ponemos a cada situación. Y porque ahí ya, obviamente, no me está hablando de la experiencia, no estamos experimentando lo que sucede, sino que me estoy relacionando con un pensamiento acerca de lo que sucede. Y eso nunca puede ser real, nunca me puede permitir experimentar lo que sucede, ni experimentarme aquí tal y como soy en este instante. Y estoy percibiéndome a través del tiempo y, por tanto, no estoy viviéndome desde el ser, que el ser es lo que soy ahora sin ningún tipo de historia. ¿De qué manera cambia obviamente, tu experiencia? Darle esa atención, ese conocimiento de yo soy la paz o yo soy la libertad, o le he empezado, o más bien toda la vida le he cedido el poder al mundo para yo sentirme, cuando en realidad lo auténtico en mí es la plenitud, ¿no? O sea, como el saber, en esa certeza de que mi esencia es la plenitud, y que en el momento en el que no me estoy sintiendo pleno es porque estoy sumergido en la idea de mis juicios o mi percepción o una identificación con un personaje o con una persona, porque finalmente sí me parece que de inicio es como una negación, ¿no? Es como, no, sí, las personas venimos a sufrir y es parte de la vida, y a veces estás bien y a veces estás mal, y yo soy un cuerpo porque lo estoy viendo físicamente, ¿no? Entonces, creo que lo primerito es como esa sensación de negación de que me estás hablando, ¿no? Y justamente, ¿tú qué dirías respecto al empezar a dar esos pasitos de aceptar, de permitirse para explorar este ser que somos? Mira, al final lo que más importante considero para empezar es cuestionar lo que pensamos y cuestionar lo que sentimos, porque estamos profundamente identificados en eso, no en lo que nuestra mente nos cuenta, en lo que el sentir, la reacción emocional en un momento determinado nos dice. Entonces, el no saber cuestionar eso, el pararme un segundo, mirar mi mente, mirar lo que estoy creyendo y cuestionarlo, no identificarme con eso, me hace estar metido en el mundo, metido en la historia, metido en el sufrimiento, en la búsqueda de la solución. Entonces, creo que el primer paso al final es aprender a sentir y aprender a escucharnos, aprender a observar, es decir, poner un poquito de distancia con lo que creemos ser y cuestionarlo, porque lo habitual es reaccionar. Mi mente me cuenta algo, tengo un pensamiento, y si es un pensamiento de miedo, sentiré miedo, y a partir de ahí entraré en la urgencia de tengo que buscar una solución para salir y dejar de tener miedo. Pero lo que no me doy cuenta es que lo que me está generando miedo es ese pensamiento, lo que ese pensamiento me dice, porque ni siquiera sé el porqué de nada, ni siquiera sé si en realidad estoy en peligro o no. Que la respuesta siempre es que no. O sea, puede parecer que estemos en una situación de aparente dificultad o aparente peligro, pero si nos paramos a este instante, nos daremos cuenta que realmente no está ocurriendo nada, que todo el sufrimiento está en nuestra mente. Es decir, solo está en toda la historia, todo el castigo, el maltrato mental que estamos haciendo contra nosotros mismos. Pero no somos capaces de diferenciar eso. Si estamos tan identificados que creemos que lo que nuestra mente nos cuenta es la realidad que está sucediendo. Y no es así, la realidad es neutra. No hay ninguna situación que
no sea neutra. No hay ninguna situación que sea ni buena ni mala. Si las situaciones son, pero toda la interpretación mental que nosotros le damos es lo que nos hace experimentarla de una manera concreta, o a través del sufrimiento, o a través incluso de la aparente felicidad, obviamente de la felicidad temporal, porque después aparecerá otro pensamiento opuesto que me hará sentir miedo, y después otro pensamiento que me hará sentir felicidad, y ahí iré en una montaña rusa de emociones. Y así vamos pasando la vida, ¿no? Intentando buscar el placer y apartar el dolor lo máximo posible. Pero no nos paramos a mirar realmente lo que estamos sintiendo. Entonces, el primer paso es un poco aprender a sentir, pararme y sentir, y dejar y no tener miedo de experimentar cualquier emoción. Si no hay emociones buenas, malas, correctas, incorrectas, son emociones, son sensaciones físicas al fin y al cabo. Entonces, cuestionar es el primer paso para poder después ir más allá. Sí, porque fíjate que algo que suele suceder dentro de esta autoobservación es que ante una situación que puede ser agradable y que me va a dar una felicidad temporal o permanente, pues es como ese gozo y como deseo de que permanezca, ¿no? De que preserve, que se quede así permanentemente. Y por otro lado, cuando son emociones como dolor, como sufrimiento, como tristeza, como enojo, es como ese rechazo automático, ¿no? Y como tal cual dices, es una emoción que al final es temporal y que va a surgir y va a desaparecer, ¿no? Muchas veces le tenemos esa aversión a sentirla, aversión a experimentarla, aversión a qué es lo que nos está diciendo o hacia dónde nos está llevando, porque normalmente esos pensamientos de catástrofe, de muerte, de algo malo me va a pasar, de ese ataque a uno mismo, pues solamente, como dices, está surgiendo en este diálogo interior, y si ponemos esa atención al presente, al instante, es como no está pasando nada, pero mientras yo ya me castigué internamente y ya maté a todos y me maté a mí mismo, ¿no? Entonces sí es muy fuerte el diálogo interno muchas veces, y pues obviamente, como mencionas, ese poder hacerme un pasito atrás y verlo, observarlo, ¿no? Hacia dónde me está llevando, y si esa emoción pues obviamente es incluso la emoción que quiero experimentar, ¿no? Dice Pao, dice, hola, entiendo, sin embargo, ¿cómo saber si estoy exagerando un sentimiento o un acontecimiento? ¿Cómo no caer en el drama ante un suceso que nos está afectando, o cómo evitar que nos afecte? Sí, al final es lo que decíamos, observar cualquier situación y sobre todo no juzgarla como esto es correcto, esto es incorrecto, esto no debería haber ocurrido, tendría que haberme adelantado a la situación. Olvidemos, no es posible. O sea, lo que está ocurriendo aquí es lo que tiene que estar ocurriendo y ya. Y no hay otra alternativa. O sea, muchas veces pensamos, si hubiera realizado aquello, si no hubiera tomado aquella decisión, no. Esa opción no existe. O sea, la opción de que podía haber tomado otro camino no existe. O sea, solo existe la que tomé o la que estoy en este momento. Lo demás son imaginaciones. Pero que a veces nos entramos en eso, entramos en esa creencia y en el arrepentimiento y en el creer que hay otro camino mejor del que he tomado. No, olvídate, estás experimentando lo que deseas experimentar. Lo que quieres experimentar es lo que estás ahora experimentando. Y si no te permite estar en paz esta situación, cuestiónala, mira a ver qué es lo que realmente estás haciendo, qué estás haciendo real aquí, cómo estás interpretando lo que sucede, cómo tú te estás también dando una identidad sobre lo que ocurre, o sea, quién quieres ser con relación a lo que ocurre, porque muchas veces situaciones sobre todo pues que son más dramáticas o más complicadas, más incómodas, muchas veces el sufrimiento lo genera la identificación, el creer que esa situación me define. O sea, creemos que si mi pareja me ha engañado, creo que he sido traicionado, he sido herido. No, la situación es la que es y ya está. Y quien tú eres no depende en absoluto de lo que te ha podido ocurrir. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Incluso esto nos pasa mucho, sobre todo en las situaciones económicas, ¿no? Sobre todo cuando
económicamente a lo mejor no tenemos los recursos, creemos que somos indignos, creemos que nos valemos lo suficiente. Es decir, ahí todo hay una serie de valores, de significados que hemos asignado y que parece que nos dicen quién somos con respecto a esa situación, cuando no es real. Es decir, cuando lo que soy realmente no tiene nada que ver con las circunstancias. Es decir, ver esto nos libera profundamente del sufrimiento. Es decir, habrá situaciones que sean más cómodas que otras, pero el sufrimiento lo decidimos nosotros hasta qué punto permitimos identificarnos con el sufrimiento o elegimos libertad. O sea, la libertad de sentir quién somos, la libertad de ser este instante sin historia, sin ningún significado con relación a lo externo. Es decir, realmente ahí está nuestro poder, el liberarnos del juicio, liberarnos de lo que creo ser con respecto a lo que me ocurre, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y que esto que mencionabas, el ejemplo que decías de la situación, por ejemplo, económica o de una pareja, normalmente lo que hacemos es cuando no acontece algo que nosotros queríamos o esperábamos o nos gustaría, automáticamente viene ese castigo a uno mismo, como dices, de haber hecho algo diferente, de haber tomado otra decisión, de haber actuado distinto o de haber hecho más, ¿no? Y muchas veces es esa no paz, esa no libertad, ese no experimentarnos como realmente somos. Ahora mi pregunta sería, ¿cómo, o sea, por un lado, el empezar a diferenciar el personaje, los acontecimientos, el mundo, que no hay bueno ni malo, que no, o sea, el elemento de los juicios que automáticamente emitimos sobre nosotros mismos, sobre las personas, sobre el mundo, sobre lo que acontece, pero cómo empezar a explorar eso que sí soy, eso que sí somos, ese empezar a recordar quiénes somos? Claro, es decir, al final, digamos que ese sería el siguiente paso. O sea, el paso una vez que he cuestionado lo que estoy creyendo y lo suelto, dejo de juzgar esta situación, este acontecimiento. El siguiente paso es dejarme en paz. Es decir, sentir este momento sin historia, sentir este momento sin juicio. Pero es importante que primero, para poder sentir lo que soy, suelte lo que no soy, suelte los juicios, aunque incluso ni siquiera sepa por qué estoy experimentando lo que experimento, ni de dónde viene, ni por qué, da igual. Es decir, lo que importa es, ¿estoy dispuesto a estar en paz ahora? O sea, esa es realmente la pregunta. O sea, ¿me permito estar en paz ahora en esta situación? Estando viviendo lo que estoy viviendo, ¿me permito estar en este instante? No en el instante siguiente ni mañana, en este instante, ¿me permito estar en paz ahora? Y sobre lo que sienta ahí será la decisión que he tomado. Pero esa decisión la puedo volver a tomar en cada uno de los instantes que viva. Entonces, al final, para reconocer quién soy es permitirme estar en paz, dejarme en paz en definitiva, porque lo que soy será lo que emerja cuando suelte en lo que estoy identificado. Porque la naturaleza es experimentar quién soy realmente. Es decir, es más difícil sostener este personaje y sostener este mundo que vivir desde quién soy. Sí, porque lo que soy surge de forma natural, es como el corcho que flota en el agua, es decir, es lo natural. Sin embargo, tengo que hacer un sobreesfuerzo para creerme que soy este personaje que le ocurre una historia, que tiene un pasado y que y que no puede ser feliz por una situación determinada, ¿no? Es decir, hay mucho más esfuerzo ahí que dejarme en paz. Pero nos parece todo lo contrario, nos parece que es más fácil, más difícil estar en paz. Sí, sostener el personaje, o sea, sostener la imagen que he construido de mí mismo, creyendo que soy una persona, que tengo un género, que tengo ciertas preferencias, o sea, como que tengo ciertas cualidades que necesito mantener ante el mundo, ¿no? Y es ese sostener esa imagen. Y ahorita que decías esa palabra de si me permito en ese momento experimentar paz, a lo mejor mi primera respuesta es no. No, porque tengo que hacer, porque tengo que buscar, porque tengo que salvar, porque tengo que, ¿no? Y entonces no me permito. Y creo que a primera instancia
ese permitirse. Y, por ejemplo, tú en tu YouTube, que es donde normalmente te sigo, he visto que también has tenido esta convivencia con Jorge Pellicer, y es alguien a quien yo admiro muchísimo, y él justamente habla de esta palabra de permitir, ¿no? Permitir lo que está aconteciendo. Lo que normalmente hacemos es rechazarlo, resistirnos, no lo quiero experimentar, no me gusta, no quisiera estar en esta situación, ¿no? Y es como ese permitir que acontezca y decir, esto al final no soy yo, ¿no? Esta emoción es permanente, va a pasar, esta situación va a pasar, ¿no? Y entonces permitir, como algunos llaman, quitar ese velo, ¿no? De ilusión, y entonces poder ver quiénes realmente somos. Sí, incluso a veces cuando lo que tú comentabas, que a veces no nos permitimos estar en paz en este momento, elegimos no estar en paz porque no nos consideramos dignos de la paz, incluso ahí estar en paz con eso. O sea, es decir, hay veces que no puedo estar en paz o no me permito estar en paz por la razón que sea, pues incluso puedo aceptar esa resistencia. Porque es muy fácil que el ego nos engañe estoy mal y además estoy mal por estar mal. Entonces estoy doblemente mal. ¿Sabes? Y es como niveles de más sufrimiento, de más indignidad. Y da igual, es que al final dices, ¿qué más da? O sea, estoy mal, pues estoy mal, no pasa nada. Es decir, ya cambiará, ya pasará esta emoción como vino. Al final es volverse también eso más flexible con lo que sucede y no ser dogmático ni creer que al final es más simple. Y nos complicamos mucho, ¿no? El obligarnos a estar en paz, como que tengo que estar bien, ¿sabes? No, o sea, estás como estás y está bien y da lo mismo. O sea, de esto se trata, al final de sentir, de mirar y cuando más mire, cuando más vea, más fácil me resultará darme cuenta de a qué estoy jugando. Y al final es que en el fondo no deja de ser un juego de niños. Es decir, cuando un niño está jugando con un muñeco y se está inventando que está creando una guerra, ¿qué consecuencias tiene eso? Ninguna. Pero al final se cansará de jugar con los muñecos, se cansará de crear historias ficticias y dejará de jugar. Pues un poco, la vida es un poco eso, es decir, juguemos mientras queramos seguir jugando, pero sepamos que hay un precio a pagar, que el precio a pagar siempre es la paz, siempre es la plenitud de este instante. Pero no pasa nada, es decir, si te apetece jugar a ser abandonado o a ser un sufridor, experimentalo, no pasa absolutamente nada. Ya nos cansaremos de sufrir, ya nos cansaremos de ir siempre por un camino sin salir. De un camino de no paz, un camino de no libertad. Porque muchas veces es como esta no libertad la estoy experimentando desde acá, ¿no? De esa identificación con esos pensamientos, de esa identificación con esa historia, de esa identificación con lo que está aconteciendo en el mundo. Y es lo que por dentro es como a veces lo veo como si fuera como estás atrapado, ¿no? Estás como castigado, ¿no? Y es lo que no permite experimentar esa paz, ¿no? Entonces es interesante cuando empezamos en este proceso de autoindagación, de autoexploración, y también es un poco como de el lograr poner esa atención a decir, y esto ni siquiera está pasando, ¿no? O sea, realmente, o sea, es ese juego, como dices, que estamos experimentando y no nos estamos dando cuenta de que estamos jugando, ¿no? Porque estamos tan metidos en el juego que creemos que todo está pasando y todo es real. Sí, es decir, a veces el problema es ese, ¿no? Estamos tan metidos en esa identificación con el juego que lo estamos haciendo muy real. En definitiva, el problema es que nos tomamos la vida demasiado en serio. Es decir, nos creemos que todo lo que está pasando es real, que me puede ocurrir algo, es decir, que
puedo morir en un momento determinado, ya no solo físicamente, sino mis conceptos de quién creo que soy, ¿no? Cada vez que me pasa algo que altera mi universo, es como una muerte, ¿no? Es como o sea, ha desaparecido el concepto de quién quiero ser, ¿no? Pero entonces ahí está, es decir, si ha desaparecido es que realmente nunca fue real. Entonces, alegrémonos de eso, ¿no? Alegrémonos de que nos hemos dado cuenta de que algo estamos creyendo que no era real. Entonces, cuando antes lo miremos, cuando más lo identifiquemos, menos tiempo pasaremos engañados, porque ahí hay mucha expectativa puesta en creer que soy este escenario, esta circunstancia, esta relación, y cada vez que se moviliza un poco, tengo miedo, ¿no? O sea, como que parece que mi mundo se derrumba, pero todo lo que se derrumbe al final solo pueden ser conceptos. Y si estoy identificado en un concepto, no estoy viviendo desde quién soy realmente. Entonces ese es un poco también el camino de mirar en qué estoy identificado, en cuáles son los conceptos que quiero ser y a partir de ahí cuestionar. Y cuando más suelto, más libre me siento. Porque a veces creemos que si dejo de ser quien quiero ser, no soy nadie. Es decir, ahí hay también un gran miedo, porque claro, desmonto el ego, desmonto todo mi personaje y me quedo aparentemente en un vacío. Pero la verdad es que no, o sea, realmente no cambia nada, solo cambia las vestiduras con las que estaba identificado, pero la esencia estará ahí y seguirá ahí, solo que hasta ahora no la estaba viendo. Solo estaba identificado Sí, con... y justamente eso que mencionas de soltar, muchas veces decimos, es que no suelto esta preocupación por esta situación, y es como ese preservar, ¿no? Como ese miedo a esa situación, ¿no? Y creo que al final implica mucha renunciar a esos conceptos, renunciar a esos juicios, ir renunciando a eso que me pesa, ¿no? A eso que estoy pensando o sintiendo que es real pero finalmente implica renunciar a que es toda la vida, o que es la vida, o que soy yo, ¿no? O sea, finalmente muchas veces decimos, es que así soy yo, ¿no? Y realmente incluso hoy la biología lo dice, constantemente estamos cambiando. O sea, de un día para otro yo ya soy diferente porque ya me creció un poco de uña, o ya se me cayó el cabello, o ya me cambió la piel. O sea, algo está sucediendo internamente que realmente no soy yo, ¿no? Como en este tema de físico, ¿no? Pero pues obviamente implica en el tema personalidad que va cambiando. Y entonces, como decías hace un rato, todo lo que cambia no es real. Sí. Es decir, esa realmente es la máxima del ego también, el creer que todo es cambiante, creer que no hay nada que sea permanente, porque en realidad el mundo, si nos damos cuenta, lo único que nos lleva siempre es a la muerte, a la sensación de pérdida. Es decir, cada vez que acaba algo, que acaba un trabajo, una relación, una circunstancia, un evento, un día determinado, es decir, siempre tenemos la sensación de que acaba, de que muere algo. Es decir, esa es un poco el porqué del mundo. O sea, intentar demostrarnos que la muerte es real. O sea, que no hay nada que sea permanente. Es decir, constantemente nos estamos intentando demostrar que la muerte es real. Y al final la última muerte siempre es la muerte del cuerpo, donde ya parece que desaparece todo, donde parece que realmente soy un cuerpo y dejo de existir. Pero, claro, es decir, mientras que vemos esta realidad y en la que estamos sumamente identificados con nuestro personaje, vivimos en la constante pérdida, es decir, en la sensación de pérdida constante, aunque no seamos conscientes. Y esa pérdida siempre está sostenida por el miedo. O sea, el miedo a morir, el miedo a que suceda. Y por eso tenemos tanto miedo a cambiar, siempre tenemos tanto miedo a que... a dejar una relación, a cuando se muere un ser querido. Es decir, parece que hay una pérdida, parece que hay algo en mí que deja de existir. Entonces, esa identificación con la muerte, con lo temporal, es estar identificado con algo que no es real. Es
Es decir, está identificado con lo temporal, con lo limitado, y que únicamente está sostenido por un sufrimiento y por la culpa. Y porque al final también estamos intentando demostrarnos que no hay nada permanente. Es como que hemos renunciado a la eternidad que somos para experimentar algo que es temporal. Como que he renunciado, he salido de mi hogar, que es la eternidad, para vivir algo que es temporal y que puedo morir en un momento determinado. Entonces, ese autoengaño que forma parte de este mundo es un poco la realidad cotidiana, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero constantemente siempre estamos experimentando la muerte en cada momento, en cada situación, en cada evento, y intentamos, y al final es el intento de mostrarme que este mundo es real y que el tiempo es real y que la muerte es real. Pero al final es lo que comentábamos antes, es empezar a cuestionarnos lo temporal y ver que hay una realidad detrás de eso que no cambia. Es decir, que estaba exactamente igual antes incluso de que nosotros naciéramos, antes incluso de que viviéramos en esta aparente realidad. Y eso es realmente lo que va a responder a quién somos, va a responder la pregunta de quién soy realmente. Porque aquí en este mundo obviamente no vamos a encontrar esa respuesta, porque si todo lo que estoy identificado acaba terminando, entonces estoy constantemente muriendo y volviendo a nacer y muriendo y volviendo a nacer cada vez que cambio un significado de mi vida. Así es. Y que como bien dices, finalmente la esencia de quienes somos es eterna. ¿No? Es eterna y finalmente es un acontecimiento, una persona, saber que eso no es real o que eso no está pasando, me parece que a primera instancia es una negación, o sea, es ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, si yo estoy identificada con el cuerpo y con el personaje y con lo que acontece en el mundo, es automáticamente como ese rechazo, como de eso no es cierto, ¿no? Creo que honestamente en principio fue algo que a mí me pasaba, ¿no? Bueno, en el personaje, ¿no? Es como mis ideas de la vida, los libros, la ciencia, es como todo, es como lo respaldan y a mí me dicen que así es como la onda, ¿no? Es como, entonces, finalmente, el empezar a cuestionarnos esas creencias también implican, pues obviamente, ese soltar, y entonces empezar a permitir el explorar, el experimentar eso permanente. O sea, el decir, ¿sabes? Es tan sencillo que nosotros entre nuestras preguntas y mi defenderme de lo que tú estás diciendo, y no, como que entramos en este rol de pronto, es como, no, eso que me estás diciendo, no, yo me quedo con lo que yo pienso y yo así estoy bien. No me gusta, no me da paz, pero es lo que yo creo, ¿no? Entonces, finalmente creo que el permitir, el decir, ok, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Principalmente Carla, ¿no? Es como, ok, esto que me está haciendo sentir, ¿no? Y empezar justo a preguntar, a abrirnos, como dice Ili, a esto permanente y decir, es tan sencillo como esto que es el mundo o el espacio, el tiempo, las situaciones, todo eso es permanente, por lo tanto no es real, ¿no? Y poder cruzar esa línea, por ya decirlo de alguna manera. Claro, al final es también eso, el permitirnos experimentar, el mirar qué hay detrás de eso, de lo impermanente. Es decir, el conectar con este instante, conectar con lo que soy ahora, que al final es una experiencia, es dejarme en paz y sentir. Es decir, no es una cuestión de teorizar, no es una cuestión de aprender, de adquirir... entrar en enseñanzas teóricas porque no, o sea, todo lo teórico nos ayuda en un primer momento a profundizar, pero al final lo que nos lleva es a experimentar. Es decir, no podemos hablar qué es la paz o qué es el ser
porque cualquier palabra que utilicemos siempre va a ser limitada. Es decir, nos puede servir para conversar, pero llega a un punto que es como ya no nos queda más que experimentarlo. Entonces, al final es eso, es atrevernos a experimentar, no perdernos a lo mejor tanto en teorías, en libros, en enseñanzas, sino que, vale, ahora vamos a verlo, vamos a sentirlo. Y a partir de ahí abrirme a la experiencia, porque es que también, en definitiva, no es un camino que tengamos nosotros que decidir por nosotros mismos, porque esto es una apertura a lo que hablábamos antes a lo eterno. Y lo eterno es disolver, dejarme disolver este personaje, aunque sea por un instante, y abrirme a lo eterno. Es decir, abrirme a lo eterno para conocer quién soy. Entonces, no es algo que pueda hacer racionalmente, porque desde este personaje no sé ni siquiera ni quién soy. Entonces, no es algo que yo pueda decidir qué camino debo tomar, porque estamos profundamente perdidos, no sabemos ni siquiera quién somos. Entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo eterno? ¿Qué es la paz? Es decir, por eso, yo que practico mucho las enseñanzas de un curso de milagros, al final es dejarte guiar, conectarte con la conciencia, con el maestro interno, con el yo superior, que te guíe y te muestre quién eres realmente. Es decir, eso realmente es el camino, porque por mucho que intentemos entender intelectualmente, llega un punto que no nos lleva a la experiencia, no nos lleva a conocer quién somos. Es también el dejarnos en paz, el soltar el control de lo que debería estar sucediendo, o incluso dejar de analizar lo que soy o lo que me ocurre, y permitirme sentir, permitir que la conciencia, que la sabiduría que me sostiene aparezca. O sea, al final es que en el fondo es un camino muy simple. Lo que pasa es que queremos teorizar, queremos complicarlo, queremos hacerlo muy complejo, pero es más simple que todo eso. Es tan simple como déjate sentir y déjate acompañar por ti mismo, en definitiva. Así es. Fíjate que sí, justamente uno de lo que mencionabas, esta parte de pedir ayuda a lo superior, porque el hecho de que yo me considere un cuerpo o una persona, automáticamente debo hacerlo solo, ¿no? Y es como ese saber que estoy sostenido, que soy amado, ¿no? Es una de las cualidades que es como algo que permitirnos experimentar, ¿no? Porque normalmente es esa sensación de estoy solo, estoy separado y necesito hacer por mí mismo y luchar y esforzarme y buscar, ¿no? Y es como permitirle a esa sabiduría que me vaya guiando, que me vaya mostrando el camino. Y otra cosa que creo que es importante antes de ir cerrando el live es el saber que eso que somos, al ser permanente, está sucediendo en este momento. Esa plenitud, esa paz, esa libertad, esa naturaleza, esa esencia está sucediendo y es permanente. O sea, es como solo permitirnos quitarnos esas ideas preconcebidas, esos obstáculos que nos permiten ver eso que somos y experimentarlo. Sí, es interesante lo que comentas, porque al final muchas veces creemos que el camino espiritual es algún día alcanzaré la iluminación, algún día sabré quién soy, pero está aquí, lo que eres ya está aquí en este instante, no está en otro momento, no está en el futuro, no está en otro lugar. O sea, da igual dónde estés, da igual qué día sea de la semana o qué hora sea. O dónde esté. O donde estés, da igual, es lo mismo, da igual que estés en un país en India como que estés en Nueva York o estés en Colombia, exactamente es lo mismo. O sea, no necesitas cambiar de lugar para iluminarte o para conocerte. Es decir, eres aquí en este instante, es decir, lo que eres está todo contenido en este instante y es lo único que tenemos que descubrir. Pero claro, ahí está esa trampa egoica, ¿no? El creer que no, tengo que prepararme, la iluminación estará en el futuro, si ahora no soy lo suficientemente iluminado o despierto. Entonces ahí está la trampa, que en definitiva es, ¿quieres unirte ahora a la paz o no? O sea, es como, pongo tiempo en la unión con quien soy
o quiero seguir jugando a la separación. Entonces esa es realmente la única dificultad. O sea, la dificultad de me uno, reconozco quién soy o quiero seguir jugando a la ilusión. Y siempre elegimos jugar a la ilusión, por eso estamos en esta realidad. Pero bueno. Ya no juego, ya. Excelente lección, excelente recordatorio. Muchas gracias, Ili, muchas gracias, Carla. En verdad, me encanta hablar de este tema. Sé que estamos en la ilusión y que estamos jugando y que es justamente como dices, muchas palabras y que muchas personas que han estado en este espacio, pues obviamente lo dicen. Al final muchas veces se queda como a nivel mente, a entendimiento, un procesamiento como más de palabras y finalmente estas palabras solo son el medio para recordar, para voltear nuevamente la atención, ese poder sin esta sensación de empoderamiento ego, ¿no? Sino solo desde la naturaleza de quienes somos y pues obviamente el ir aceptando, el ir permitiendo, el ir explorando, el ir quitándonos muchas ideas que tenemos y muchos juicios, porque al final eso pues nos lleva a esta sensación de que realmente estoy en un mundo y me sumerjo y genero mucho, bueno, se genera como esa sensación de sufrimiento. Al final es la experiencia que cada uno decidimos y que está bien, ¿no? Es como dentro de este juego. Bueno, la verdad es que yo a veces sí digo, yo ya no juego, yo ya me salgo de aquí, ya suelto eso. Pero pues obviamente estoy todavía adentro. Así que bueno, el punto aquí para mí más importante es saber que la disciplina, la enseñanza, la forma, pues va a ser como dicen, el momento es perfecto, el lugar es perfecto, la situación es perfecta y pues que finalmente también es esa elección a experimentar eso que somos, ¿no? Y pues obviamente, pues aquí en particular, pues yo los invito a que se permitan y obviamente nos permitamos este camino de autoconocimiento desde nuestra parte auténtica y pues obviamente Carla es una gran guía. Honestamente yo veo muchos videos tuyos y es como ok, ¿no? Y obviamente esta exploración y pues les dejo los datos de Carla en caso de que le quieran escribir, que quieran ver sus videos. Comparte mucha información en sus redes sociales. De hecho, está formando un grupo. ¿Sí puedo hablar de eso? ¿O sí, lo quieres mencionar tú? Sí, es decir, siempre, decir, cada cierto tiempo abro un grupo que se llama Volver a la Paz, que son un proceso de 12 semanas donde un poco exploramos todo esto, pero de una manera más práctica. Es decir, vamos cada semana tratando paso a paso un aspecto donde vamos explorando y deshaciendo todo el entramado egoico y empezar a reconocer quién somos realmente. Entonces, bueno, es un viaje personal hacia uno mismo y bueno, quien le interese, pues en la web está toda la información. Ok, les dejo su página en caso de que quieran ahí revisar un poco de los videos que comparte. Normalmente está lanzando mucha información que pues obviamente nos ayuda, ¿no? No hay como vivir la experiencia y me parece que este grupo pues obviamente da esa experiencia, esa vivencia, es muchas veces cuestionarse y pues obviamente ir quitando esos obstáculos que no nos ayudan o nos impiden experimentar quiénes somos. Así que muchas gracias a Carla, gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos compartiste el día de hoy, que es súper valioso, y pues obviamente a las personas que nos acompañaron, también pues constantemente es esta invitación a tener estas herramientas de autoconocimiento, de bienestar. Así que pues hoy es sábado, disfruten su fin de semana. Muchas gracias, Carla. ¿Algo que quieras mencionar antes de cerrar el live? No, simplemente ha sido un placer estar este rato contigo y que hayamos estado compartiendo.
Muchas gracias a todos y ya para terminar les comento o les recuerdo que el martes hablaremos de Ayurveda, el jueves de las aceites esenciales y el sábado de la no dualidad. Seguiremos hablando de este tema para ir reforzando este elemento que es tan importante y pues que sigan invitando a otras personas para que conozcan estas herramientas que pues a las que hoy tenemos acceso, que tienen que ver con nuestro bienestar y conciencia. Así que pasen bonita tarde, bonito fin de semana, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, bye.